dato importante para los jubilados. Tiene que ver con la restricción de medicamentos al 100%, una medida dispuesta exactamente hace una semana por el Gobierno Nacional, y hay novedades con respecto al trámite. Claro, se decidió modificar después del escándalo y de la angustia que había generado en muchos jubilados. Recordemos un episodio aquí en Córdoba que se dio en la sede del PAMI local, cuando un jubilado al que no le entregaban sus medicamentos para poder tratarse del cáncer decidió rociarse con nafta. Bueno, el PAMI, después de todos estos cuestionamientos, decidió eliminar un trámite clave para acceder a los medicamentos gratuitos, y el organismo anunció que ya no será necesario presentar una declaración jurada para tramitar el subsidio social de los medicamentos. En un comunicado oficial, el PAMI informó que los jubilados y pensionados que requieran mantener el 100% de la cobertura en medicamentos gratuitos podrán realizar el trámite de manera presencial en las oficinas del organismo. No es necesario contar con turno previo y el proceso se realiza en el momento, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos. De igual modo, para tratar de dar a conocer la información que deben llevar a la sede del PAMI, en los distintos centros de jubilados se está informando. ¿Qué cambia con esto? Se lo vamos a preguntar a Darío Illanes. Darío, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Darío. Hola Adrián, Silvia, ¿cómo les va? Muy buen mediodía para todos ustedes. Claro, hemos llegado hasta el Centro de Jubilados Residencial Vélez Sarsfield, que está ubicado en barrio Parque Atlántica. Bueno, aquí ha llegado una gran cantidad de jubilados en esta mañana, todos con muchas dudas, con muchas inquietudes con respecto a lo que es la presentación del formulario de reempadronamiento para volver a obtener el beneficio del 100% de la gratuidad de los medicamentos para aquellos afiliados de PAMI. Hay gente que de un momento a otro tiene que pagar 40, 60 y hasta 80.000 pesos por los medicamentos que ya no tienen cobertura. Por eso estamos con Susana y también el resto de los integrantes de este centro de jubilados para evacuar todo tipo de dudas. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, con las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, la gente va a la farmacia a retirar sus remedios que antes tenía con cobertura al 100%, y hoy se da con que esa cobertura ya no lo tiene. Son jubilados que cobran el haber mínimo, y hoy, por ejemplo, varios han llegado que fueron a la farmacia y tenían que pagar el 50%. Los medicamentos están con precios muy elevados y más de uno tenía que pagar más de 40.000 pesos que no tenía para seguir consumiendo sus medicamentos. Susana, vos tenés en tus manos un formulario. Este formulario, hay que llenarlo, quiénes lo tienen que llenar y si esto forma parte de este proceso de reempadronamiento, ¿es así? Así es. Hay un formulario que es una declaración jurada, donde el jubilado tiene que decir lo que cobra de jubilación, que si tiene bienes inmuebles, automotores, bueno, y algunos otros datos, que se lo llena él. Pero el otro formulario lo tiene que llenar el médico de cabecera. Por ese motivo, los médicos de cabecera están con muchísimo trabajo, porque no solamente tienen que poder poner los medicamentos, sino que también tienen que poner los datos de la historia clínica. En algunos casos tienen que hacer análisis. Claro, ¿qué tipo de patología tiene el paciente? Si es un paciente crónico. Exactamente, para que PAMI le vuelva a cubrir esos medicamentos al 100%. Susana, ¿ustedes les presentan, digamos, estos documentos a los jubilados que vienen hasta acá, los ayudan a completarlos? Pero después, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Ellos tienen que ir a la sede de PAMI sin turno previo a presentar este documento? No, por supuesto que no. Nosotros le ayudamos a llenarlo, lo que es la declaración jurada. Después el médico, cuando consigue turno, porque hoy, por ejemplo, uno de los médicos ya tiene todos los turnos dados para el mes de diciembre. El médico luego le llena el formulario con todos estos datos que te dije anteriormente, y luego tiene que sacar un turno en PAMI. Hoy, por ejemplo, entras a la página de PAMI y es imposible que te den un turno, porque la página está estallada. La gente, todos están queriendo hacer este trámite porque no pueden pagar los medicamentos. No se sabe tampoco los plazos de respuesta por parte de PAMI una vez presentado este documento, ¿no? No, en realidad aún no se sabe, porque esto comenzó el jueves,
que nosotros imprimimos formularios para entregarles a los socios y todavía no sabemos si alguno ha conseguido turno, si fue. Lo que sí sé es que tenés que dejar un correo electrónico para que ellos te confirmen si tenés o no la aprobación de la cobertura al 100% de los medicamentos. Doctora Andrada, muy buen mediodía. Bueno, consultarle también la situación de los pacientes que me imagino que vienen muy angustiados porque no pueden afrontar el pago de un medicamento que perdió la cobertura, ¿no? Es así, exacto, muy angustiados. Nosotros sobresaturados, porque obviamente todos necesitan sus medicamentos para hoy, para mañana, no para de acá a un mes. Entonces, en mi caso particular, los turnos quizás estaban dados para atención de consultas, que tampoco podemos dejar a esos pacientes sin su consulta, porque el resto necesita completar las planillas. En mi caso particular, yo lo que hice, dije, bueno, me dejan una caja, me van dejando las planillas y yo a medida que las voy completando en mi casa. O sea, yo este fin de semana trabajé todo el fin de semana completando planillas. Entonces también es un trabajo sumamente extra, sumado ya a lo que normalmente tenemos. Por ejemplo, inclusive en este momento la página de PAMI está caída. O sea que yo los pacientes que tuve hoy a la mañana no les pude hacer muchos trámites que necesitaba hacerle, derivaciones y consultas a través de la página. Tengo también trabajo para hoy a la tarde en casa cuando el sistema vuelva. Entonces, obviamente que eso nos incrementa a nosotros una cantidad de tiempo, también demora que los pacientes puedan tener el día de hoy las planillas que necesitan para su medicación. Y bueno, realmente es un tema. Hoy, por ejemplo, aparte van cambiando las medidas. Hoy, por ejemplo, llegaron nuevas notificaciones de PAMI, donde, por ejemplo, el paciente que tiene hasta 4 medicamentos, no es necesario que complete esa planilla de ampliación. Directamente va a PAMI con su DNI y su carnet de afiliado y hace el trámite directamente en PAMI. Tampoco necesita la declaración jurada. Aquel paciente que tiene más de 5 medicamentos, en ese caso sí, hay que completar la planilla y bueno, en mi caso particular se las hago dejar, no las hacemos en consultorio, pero yo les digo porque tenemos que justamente constatar cuáles son los medicamentos, las drogas, la cantidad que toma mensualmente, el diagnóstico y código de diagnóstico que hay que colocar. Y también abajo hay que hacer un resumen de historia clínica de ese paciente. O sea que no es algo que uno lo puede llenar rápido a las apuradas en una consulta. Claro, es un proceso que lleva tiempo y a todo esto se le suma que la página web de PAMI está colapsada, por momentos caída, y también el tema del turno, porque lo que usted me está diciendo, doctora, con respecto a estas modificaciones en cuanto a los requisitos para acceder a la gratuidad de los medicamentos, sí o sí hay que terminar el trámite de manera presencial y si no se puede sacar un turno es imposible. Está la posibilidad también de hacerlo a través de la página web, pero ¿qué pacientes de más de 65, 70, 80, hasta 90 años sabe entrar a hacer un trámite por la vía web? Entonces, está todo perfecto el tema de la tecnología y todo lo demás, pero hay muchos pacientes que no pueden acceder. No todos tienen un familiar, un nieto, un hijo, alguien que les pueda hacer ese trámite. Entonces, no queda otra alternativa más que ir de manera personal al PAMI. Entonces, esto la verdad que no ayuda a nadie, nos sobresatura a nosotros, el paciente tampoco puede tener una respuesta rápida a sus necesidades y la verdad que es un caos. En este momento esta situación está muy complicada. Imagino las realidades que ustedes perciben acá en el Centro de Jubilados, un lugar donde vienen muchos adultos mayores no solamente a recibir atención médica en el caso de los consultorios, sino también a hacer consultas relacionadas con este tipo de trámites y gente que no puede acceder a lo mejor a la tecnología. Claro, por supuesto. No obstante ello, mucha gente viene con la preocupación de los medicamentos, pero en la medida que nosotros podemos ayudarles a ellos, a brindarle ese medicamento que les hace falta, lo hacemos. Ya sea porque los visitadores médicos nos dejan algunos medicamentos que son costosos y de esa manera nosotros colaboramos para que ellos por lo menos tengan una pequeña asistencia. Y con respecto al tema del tiempo que te demanda el trámite en el PAMI, hace 2 meses mucha gente gestionó por la cuestión que le sacaron el 100% en algunos medicamentos, eso demandó entre 15 a 20 días. Así que ahora por la cantidad de jubilados que le han sacado la totalidad del medicamento, estimo que el tiempo va a ser mucho más prolongado. Quedan 2 alternativas para el jubilado en esas instancias.
sacar de su bolsillo, que muchas veces no tiene plata para poder comprar el medicamento, y la otra es esperar sin la medicación hasta que llegue la respuesta de PAMI, ¿es así? Mucha gente, te digo honestamente, está sin tomar esa medicación porque lamentablemente no lo puede pagar. Muchísimas gracias, muy amable a todos ustedes. Bueno, ojalá que la gente pueda encontrarle una solución a esta problemática. La información es muy dinámica, va cambiando casi de un día para el otro, de una semana a otra, y las consultas se incrementan en los centros de jubilados con respecto a cómo acceder a estos medicamentos y la cobertura que está en vilo prácticamente por parte de PAMI. Claro, y vamos a seguir informando porque es el día a día, ¿no? PAMI va cambiando las disposiciones de acuerdo a lo que van evaluando con los jubilados, ¿no? Y esto de el acceso a la tecnología que muchos no pueden o no lo saben hacer, bueno, ha generado esto, ¿no? Que tengan que volver a las viejas épocas para que presencialmente los puedan atender. Sí, lo que acaba de decir, lo que decía la doctora recién, ¿no? Hay disposiciones que estamos recibiendo esta mañana, es decir, con el correr de las horas pueden ir cambiando más cosas debido a lo que plantea Silvia, ¿no? La preocupación de los jubilados y las notificaciones que va cambiando PAMI. Recordemos que esta medida se tomó la semana pasada y generó muchísima repercusión y muchas protestas. Sí. Darío, sería muy bueno volver a remarcar algo que decía recién una de las entrevistadas en torno a la cantidad de medicamentos, porque dijo que hasta 4 medicamentos no era necesario llenar la planilla, sino llevar el DNI y, por supuesto, la certificación de que necesita esos medicamentos para su enfermedad. Efectivamente, Silvia, a partir del 5.º medicamento, si ustedes me corrigen, esto es así, a partir del 5.º medicamento, entonces, el trámite se tiene que hacer mediante este formulario. Con el formulario, sí. A partir del 5.º medicamento tiene que completar esa planilla. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí, bueno, evacuados todo tipo de dudas, entonces van a ir surgiendo con el correr de los días y ojalá que los jubilados tengan una solución ante este planteo, ¿no? En medio de esta crisis económica. Claro que sí, vamos a seguir informándolos.